Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Hola, es un gusto que nos acompañen a través de este espacio público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Voces del Congreso. Te invitamos a establecer, desde luego, comunicación para quienes nos siguen en redes sociales y, desde luego, a quienes lo hacen en los diferentes sistemas de cable en el estado de Michoacán y por internet, pues prácticamente en todo el mundo. Y es un gusto poder platicar, poder conversar el día de hoy con la diputada Zaira Anaí Alemán Sierra. Diputada, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Voces del Congreso. Muchas gracias, Eris, por tu invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar en este programa y poder saludar a todo el teleauditorio y toda la gente que nos puede ver a través de todos los sistemas que acabas de mencionar, que ya vi que son muchos. Así es, gracias. ¿Quién es Zaira Alemán? Ay, pues mira, yo soy originaria de La Piedad, Michoacán. Nací el 26 de enero de 1977 en una ciudad. Luego comentan que es un rancho grande, pero ya tiene un buen rato que ha sido declarada ciudad. Es el área limítrofe con el estado de Guanajuato y el estado de Jalisco. Sin embargo, mi familia es originaria de Turicato, Michoacán, allá de Tierra Caliente. Mi mamá es hija de una familia muy humilde, de 13 hermanos. Son 8 hermanos, 4 hermanas, y ella es la segunda más grande de la familia. Le dieron un espacio para dar clases allá en La Piedad y debido a esto, pues yo nací ahí en La Piedad, Michoacán, que es además la capital mundial del puerco. Así es. Ha sufrido muchas crisis y ha habido un gran proceso, pero yo estudié ahí lo que es toda la educación básica, la media y la media superior, y a los 17 años migro a la ciudad de Morelia para estudiar una licenciatura, la educación superior. Soy economista de formación, tengo una maestría en políticas públicas, una carrera trunca de administración de sistemas de información, tengo un diplomado en contabilidad, preparación o diplomados en administración pública municipal, en administración pública federal. He trabajado para el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, he sido directora, delegada, jefa de departamento. Tengo ya 20 años haciendo campañas, también he acompañado a algunos candidatos desde Zitácuaro, Zacapu, Lázaro Cárdenas, en muchas partes del estado y a veces me ha tocado fuera del estado también. Entonces, mi formación, sobre todo en gobierno, es muy amplia y el tema también de las campañas electorales también ha sido parte de mi experiencia y a partir del 2014 que se hace la reforma electoral y se integra el tema de fiscalización para todo lo que tiene que ver con partidos políticos y campañas electorales, me dedico mucho a ese tema por mi formación, tanto de economista, estadista, el tema de la contabilidad y el tema de la comprobación de los recursos y que me interesa a mí mucho el tema de la transparencia, pues estoy muy metida en esos temas. Y ahora en el Congreso, aparte, que fue la verdad un tema, debo decirte, coyuntural, yo no busqué ser candidata, sin embargo, dicen que el universo conspira para que las cosas se den y creo que la formación y el trabajo que he realizado pues me llevaron a eso. Y ahora soy presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado y Deuda Pública. Soy integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y también formo parte de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales. Pues 3 comisiones que nos van a dar mucho de qué hablar el día de hoy. Interesante, interesante, además de grandes desafíos. Pero ¿cómo se da este salto? ¿Cómo en este recorrido, ¿no? Rápido que nos hiciste en este momento, pero cómo se da el acercamiento, ese guiño de ojo con la política? Pues mira, yo salí de la universidad a los 20 años y fui a trabajar al oriente del estado, a la zona de la Mariposa Monarca. La persona que era mi jefe en ese entonces, cuando yo doy el servicio social en Semarnat,
el ingeniero Alfredo Hernández Trejo, era coordinador de desarrollo rural sustentable y era priista de formación. Él de alguna manera me explicó cómo funcionaba la política con el tema del gobierno, cómo se van dando los procesos pues de formación de figuras políticas, de cómo la gente los conoce, de cómo les genera confianza, cómo buscan los espacios. Y me criticaba mucho el tema de que yo era muy dada a defender las causas sociales, decía. Si en tu formación es de economista, pero traes ahí un alma rara de cuidar a la gente y de ayudarles y de no les quiten sus recursos y los proyectos y otras cosas. Porque sí peleaba mucho yo con el sistema de ese. Y ahí me da como más, me entra más el interés por precisamente apoyar figuras que tuvieran esa formación o esa intención de apoyar las causas sociales y que por supuesto tenían un interés de tener una posición de poder, pero precisamente para apoyar las causas sociales. Y pues ahí fue donde empecé a apoyar a un tema de una campaña electoral para una presidencia municipal. Estuvimos en la universidad, defendimos el tema de que nos dejaran el edificio T a los economistas, porque en ese entonces había crecido mucho la carrera de contabilidad. Y todos los grupos de contabilidad estaban en todos los edificios de CU, no sé si te acuerdas, pero... Y nosotros éramos pues una generación chiquita, éramos, ¿qué te gusta? 140 alumnos. Y entonces nos querían repartir entre un edificio que habían hecho nuevo y el edificio T, que era donde estaba la dirección de la licenciatura en Economía. Y tomamos el edificio. Entonces ya traía yo ahí algo de experiencia para ser presidente. Pero en realidad el tema de la política fue hasta que ya terminé la carrera y te digo, integrándome allá al oriente en Zitácuaro, fue que empecé a hacer mis pininos en un tema real de apoyar a un candidato y de saber cómo es que se daba el tema de las campañas, los programas, los proyectos, los trabajos y todo lo que tiene que ver con el tema del proceso electoral. Yo soy muy dada a leer, no me aprendo las cosas al dedito, pero conozco cuando leo, tengo habilidad y se me quedan las cosas, entonces empiezo a formar cómo es la estructura de elección, de campaña, de propuestas de un candidato, de hacia qué se debe enfocar, qué es lo que luego en realidad le interesa a la gente, porque sí tienen mucho interés en lo que tiene que ver con programas en gobierno y políticas públicas. No lo ven con esos conceptos, pero sí dicen, oye, yo ocupo que la ley diga esto porque es mi derecho, es mi defensa, yo requiero. Y la gente está muy inmersa de todos modos, aunque luego no vayan a votar porque efectivamente nos gana mucho la apatía, sí están interesados en los temas de gobierno. Entonces, pues esa parte, aparte de la formación y el ver el interés que tiene la gente en mejorar sus condiciones de vida, fue lo que me llevó a interesarme más en el tema de la política pública. No, y además las universidades se convierten también muchas de las ocasiones en estos, formadores. exactamente, formadores, donde también se da esta pluralidad, donde hay una cosmos o hay una diversidad en cuanto a visiones y también, bueno, los liderazgos, ¿no? Se va haciendo el tema de liderazgos. Adentrándonos a estos trabajos de comisiones y de acuerdo a esta formación de números, ¿no? Es importante el trabajo, es una gran responsabilidad que tienen los legisladores cuando se aprueban presupuestos, el tema de distribuir el dinero, la riqueza de un Estado, es una gran responsabilidad. Sí, además de que es una gran responsabilidad y que además debemos de reconocer que no es sencillo. El Estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya lo recibió con una crisis financiera impresionante, digo, tener a los maestros 3 meses sin cobrar, el Poder Judicial sin cobrar, el Legislativo sin cobrar, toma de calles, la ciudad colapsada ya por muchísimos temas que tienen que ver todo con dinero, porque al final de cuentas, el ser humano
come, viste, calza, Paga y servicios. hasta los psicólogos dicen que es necesaria la dispersión, entonces también es una necesidad. Todo lo que tiene que ver con dinero, pues genera una crisis. Y además en la Constitución es muy claro, ahí dice que los presupuestos son precisamente el objetivo básico y principal, primordial, es evitar una crisis social. Yo duré 5 años en la Auditoría Superior de Michoacán, como director, luego como jefe de departamento y luego hasta como tropa, les digo yo, los auditores, haciendo fiscalización y los recursos financieros en algunos procedimientos legales, precisamente algunos funcionarios, esa era su defensa. Cuando sucedía que, pues, por alguna situación coyuntural, necesitaban tomar recurso para pagar la nómina de un fondo que no era el correcto, la defensa era esa. Yo no puedo generar una crisis social en mi municipio por no pagar la nómina, porque la gente come. Entonces, no todos entienden esta parte que tiene que ver con el tema de que el recurso alcance. La cobija es la misma. Y yo creo que al gobernador le quedó muy claro, yo creo que las decisiones que tomó cuando llegó con toda esa crisis en el Estado y con todo lo que tiene que ver con los temas políticos, que yo lo comento seguido con el secretario de Gobierno, también el licenciado Carlos Torres Piña, que tiene que ver con cómo atender el tema político, pero que tiene que ver con los números. Si los números están bien, la parte política ya es un tema de habilidad o de atención. Y creo que después de haber tenido una crisis de casi 9,000 millones de pesos en menos de 4 meses, ha sido muy complicado, pero ha sido muy eficiente el manejo de los recursos que ha tenido el Estado para poder contrarrestar toda la crisis que se venía dando. Tan es así que hoy no tienes una calle tomada, no tienes los grupos de poder de educación, del legislativo, del Poder Judicial y demás, pues haciendo la presión política por el tema de la necesidad de la gente, porque sigue siendo gremios muy grandes. Digo, los maestros en todo el estado representan casi el 35% de la nómina. Entonces, imagínate tanta gente sin cobrar y buscando alternativas para poder llevar un pan a su casa, ¿no? Diputada, tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir Claro platicando que sí. contigo en esta ocasión, aquí en Voces del Congreso, la diputada Zaira Alemán Sierra. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por continuar en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con la diputada Zaira Alemán. Diputada, hablamos de esta importancia. Es necesario la estabilidad para un Estado y lo mencionabas, tener estas condiciones favorables para estos sectores numerosos que si no hay una comunicación, no hay una estabilidad, pues generan diferentes circunstancias. Es importante también el apoyo de la Federación. Claro que sí, el presidente de la República ha sido muy solidario con el estado de Michoacán. Cuando llegó el gobierno actual en septiembre, octubre, que era lo más complicado, él apoyó mucho a este gobierno, mandó una cantidad extraordinaria de recursos para que se pudieran atender algunas cosas. El secretario de Finanzas, Luis Navarro, hizo algunas gestiones también para otras fuentes de financiamiento que pudieran ayudar y abonar a equilibrar todo lo que tenía que ver con atender a los gremios efectivamente de sus salarios, más que otras cosas, Claro. porque al final de cuentas, aunque todo genera crisis, todo lo que se tenía de deuda a proveedores, que luego también hay especulación y crítica porque algunos proveedores dejan procedimientos administrativos para cobro de recursos que a lo mejor ni siquiera están justificados. Los casos de la salida a Salamanca, la salida a Mil Cumbres, pues son un tema muy específico que tiene que ver también con otra de las comisiones que yo integro. En la cuenta pública del 2021 yo señalaba en el dictamen que sacó la Comisión de Hacienda que generaron más de 3,000 millones de pesos de deuda entre las obras que se elaboraron
que se ejecutaron y no se pagaron porque quedó la deuda, y las que no se ejecutaron, que sí se pagaron, que también genera deuda, porque pues, ¿dónde está la infraestructura que tiene que representar ese dinero, no? Es un tema muy, luego escabroso. Últimamente, en las fechas también se ha comentado mucho el tema del auditor superior, porque es una figura que ha generado demasiada inseguridad, demasiada especulación, demasiada temas de presión con los presidentes municipales, con el mismo gobernador del estado, porque en su afán de amarrar o de apretar o de condicionar una posición que en su momento todos sabemos de qué manera se dio, está llevando a una crisis ya no solo financiera, sino una crisis de procedimiento y de atención a un tema legal que tiene que ver con cómo se atienden los temas de fiscalización y cómo en realidad la auditoría hace su papel no de coercivo, sino de preventivo. La Auditoría Superior de Michoacán tiene un papel de prevención. El tema es que los recursos alcancen, sean eficientes y se atiendan las necesidades primordiales que tienen los municipios a todo lo ancho y a largo del estado de Michoacán. En ese tema o punto en particular, lo de que tú señalas, el tema del auditor, ¿qué viene? ¿Qué está generando en el estado de Michoacán? Fíjate que tenemos casi, yo digo que casi más de 6 meses. Yo hacía una llamada de atención precisamente en el Congreso, porque como soy parte, no soy presidenta de la comisión, tengo más de un año generando requerimientos de información, porque yo no se los puedo pedir al señor, se los tengo que pedir a la presidenta para que ella instruya, hasta por acuerdo de comisión, la información, porque además tenemos información en la página de transparencia de que han cesado a más de 60 auditores. Y por supuesto se han contratado otro tanto de ese personal, gente a veces que no tiene el perfil, que no tiene títulos, que no tiene justificado su contratación, que además se supone que por eso se le dieron ciertas autonomías a la institución para que no se generara eso por parte de los diputados. Bueno, ahora ya no lo generan los diputados, ahora lo genera una sola figura que además está tan empoderada que siente que no tiene que darle cuentas a nadie porque manda informes sin sustento legal, sin información precisa, sin la parte de procedimiento que tiene que cumplir, porque él depende de una comisión inspectora que es parte del Congreso y que se le olvida que las facultades las tenemos los diputados y que se le han prestado o se le han transferido para que realice la actividad técnica que a él le corresponde. Y de repente como que se le olvida que hay una ley de fiscalización, que hay una constitución, que hay procedimientos y que además hay cosas que por interpretación no pueden ser como él quiere, sino que tienen que ser como le conviene a la ciudadanía, porque los recursos son de los impuestos que ellos pagan. ¿Has recibido información de esta solicitada? No me han contestado ningún oficio. Sigo mandando en seguimiento al oficio tal, de fecha tal, le pido que me informe esto. En segunda ocasión le pido que tercera y cuarta, que llevo como 4 o 5 de la misma. Yo tengo que seguir los procedimientos, no me los puedo brincar, por supuesto. Soy una persona muy formal en esas cosas. Y el tema de presión política no se me da tanto. Prefiero seguir los procedimientos que tengo que hacer. Y estoy en espera de las respuestas correspondientes. Sin embargo, hemos atendido otras inquietudes que, por ejemplo, los contralores internos de los municipios, 79 contralores internos de los municipios, realizaron una queja formal en contra de precisamente el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, porque les requiere los resultados de sus auditorías, cuando la ley general de responsabilidades ahora ya es muy precisa en el tema de que las facultades del auditor son unas y las facultades de los contralores son otras, y por supuesto son entes distintos y ellos no tienen por qué informarle a él los resultados de sus auditorías. Es como si él le tuviera que informar a la federación del resultado de sus auditorías cuando no son temas que competen a la federación, ¿no? Hay temas que por supuesto si tienes hallazgos tienes que dar vista, pero una cosa es que des vista por informar y que se inicie un procedimiento
funcionamiento y otra cosa es que te requieran información como para saber por dónde agarrarlos y meterles zancadilla, ¿no? Dentro de esta formación, ¿no? Y esta vida, ¿no? Como dentro de la función pública, es necesaria la transparencia. ¿Qué tanto se ha avanzado en este tema en el estado de Michoacán? Yo creo que mucho. Sin embargo, creo que también hacen falta algunos mecanismos para apoyar un poco más al tema de que la transparencia es por la eficiencia, no solamente la transparencia por dar a conocer. El tema de la transparencia tiene que ver en el tema de que los recursos vayan a donde es lo adecuado. Yo hablaba mucho con mis compañeros de la comisión, por ejemplo, de lo que se llama el sistema de evaluación del desempeño. El sistema de evaluación del desempeño que se creó en el 2008 tiene que ver precisamente con el tema de que ya no se le catalogue al egreso como un gasto, sino como una inversión. Claro que no vamos a ir a hacer negocio con la política pública, pero sí se trata de que seamos eficientes y de que esa infraestructura que se genere tenga autosuficiencia, que se mantenga sola o que tenga recursos y genere recursos para dar mantenimiento a sí misma, que se generen algunas otras actividades, el tema del turismo, que le des y le generes empleo a la gente, el tema del agua, pues que obviamente el recurso que es tan vital llegue a todos los pobladores del estado, no sé. El cómo explicarlo de manera que la gente también lo entienda, porque los economistas luego lo entendemos muy bien, no todo lo que genera dinero es eficiente. También genera recursos naturales, también genera recursos sociales, también genera recursos de otra índole que le dan satisfacción a la gente. A eso se refiere el tema de la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con, pues, el estado de bienestar de la gente. A eso refiere precisamente el presidente de la República cuando genera el tema de la Secretaría de Bienestar, que ya no tiene que ver con un desarrollo social solamente, sino con un desarrollo humano más amplio que tiene que ver con sus empleos, con su trabajo, con que su sueldo alcance, con que tengan la tranquilidad de poder dormir y decir mañana tengo que llevar a la mesa que comer, mis hijos pueden pasear cuando menos con el piquito que me sobra de la nómina, y que creo yo también eso obedece precisamente al que el presidente esté tan preocupado porque nuestros adultos mayores tengan un ingreso, porque nuestra gente con discapacidad que no tiene a lo mejor acceso a un empleo con mayores salarios, pues tengan un apoyo financiero. El tema del bienestar es muy amplio. Y entonces a eso también tenemos que nosotros obedecer cuando estamos atendiendo los temas de política pública en el Congreso, y que nuestro presupuesto sea eficiente, que no sea deficitario y que no estemos especulando lo que sí alcanzamos o no alcanzamos a hacer. Que exista una justicia social. Por supuesto, imagínate en el presupuesto de este año el seguro de vida para los policías, el recurso que tiene que ver con apoyar a los programas que maneja Protección Civil con los bomberos, el equipamiento, la infraestructura, seguridad social, todo lo que tiene que ver con programas de atención y prevención del delito, el que tengamos carreteras seguras y además en buenas condiciones, todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa, infraestructura de salud, pero que te alcance. Y que además de que te alcance sea eficiente y que logres los objetivos, que todo lo que tiene que ver con dinero, pues está para eso. En esta dinámica que tiene, que a veces se convierte un poco o un mucho, ¿no? En el interior del Congreso, los tiempos y las dinámicas, jaloneos. ¿Cómo explicarle eso al ciudadano? Porque el ciudadano a veces también se forma la imagen de una diputada, un diputado o en general de una legislatura, pero ¿cómo lograr transmitir, ¿no? Que esa es tarea también de los quienes integran la legislatura? ¿Cómo transmitir este trabajo, estas dinámicas a la ciudadanía, a lo que comúnmente conocemos como ciudadano de a pie? Fíjate que el arras de tierra, que es como una frase muy común, cuando menos con mi persona y con la gente con la que nosotros transitamos el Estado para ir a llevarle precisamente el mensaje a la gente, nos ayuda mucho. Yo trato de explicarle precisamente a la gente con las palabras más sencillas los objetivos que estamos tratando de lograr. Y creo que la empatía la logro, a pesar de que luego dicen que tengo un carácter medio fuerte, que no soy fácil. Pero luego yo me pongo difícil más bien con los compañeros diputados porque precisamente lo que les decía, la sesión anterior tuvimos
6 exhortos, 3 al gobierno federal y 3 al gobierno estatal. Los exhortos son llamados a misa. Solo es un tema de posición política, que además la gente piensa que por ser aprobados ya es casi ley. Y estamos mandando un mal mensaje. Pero eso le sirve a los compañeros, y que me perdonen por la expresión, que en lugar de caminar el territorio, piensan que la tribuna es la máxima ventana que tienen para tratar de transmitirle algo a una persona que precisamente anda en el territorio, que anda a pie y que dice, ¿qué están haciendo mis diputados? Porque con mis impuestos les pago, con mis impuestos están ellos ahí y se supone que tratan, o su chamba es hacer leyes que me beneficien a mí como ciudadano. Entonces, yo ni subo tanto a tribuna, ni trato de hacer exhortos, porque además no le puedo pedir al gobernador que en un exhorto haga algo que ya está dentro de un reglamento y que ya está en una ley y que además ya se asignó presupuesto para que se realice, y más bien el tema es pues que nosotros en territorio vayamos a ver y a vigilar que se haga. ¿Por qué en tribuna? ¿Qué nos vamos a ganar? Y a lo mejor me van a criticar también, pero bueno, ya. Ya lo dije. Hacemos una pausa y regresamos en esta ocasión platicando con la diputada Zaira Alemán aquí en Voces del Congreso. Regresamos a Voces del Congreso, platicando con la diputada Zaira Alemán. Lo mencionabas, diputada, el tema de trabajar a ras de tierra, el contacto, ¿no?, con la ciudadanía, que en ocasiones también hay figuras que en ocasiones vemos inalcanzables, ¿no? Pues es diputado, es senador, es presidente. Hay algunos que sí son inalcanzables, ¿no? Que es importante este contacto. Aquí voy con esto. A veces esta cercanía con algunos sectores, me voy a focalizar el tema de los jóvenes, quizá experiencias que tú tuviste, nos platicabas en la universidad, contactos, ¿no?, con gente de la política. La política en nuestro país, ¿consideras que necesita este relevo generacional? ¿Se está dando, se está trabajando? ¿A quién le corresponde ir generando estas condiciones para que se dé o no se da? Sí, fíjate que yo tengo el gran convencimiento de que ya los jóvenes no deberían ser el futuro de nuestro país, sino que deben ser el presente de nuestro país. Al final de cuentas, ellos son como la mayor cantidad de población que hay ahorita. No hay tanto adulto mayor ni hay tanto niños, sino más jóvenes que otra cosa, y deberían de estar inmersos en el tema de la política, porque tiene que ver mucho con sus condiciones educativas y sus condiciones laborales, las tengan o las vayan a tener. Y en relación a eso, precisamente tuvimos por ahí en días pasados un foro que se llamó Relevo Generacional, que a nivel nacional lo maneja el diputado Torruco. Tiene que ver precisamente con que los muchachos se inmiscuyan más, que les interese más el cómo se maneja la política en el Estado y en el país. Y tuvimos una gran afluencia, tuvimos más de 500 inscripciones, tuvimos más de 480 iniciativas integradas, y además tuvimos 2 parlamentos. O sea, 2, como quien dice, congresos juveniles de 40 integrantes cada uno, muchas iniciativas que tienen que ver con el tema de atención a adicciones, con el tema de la atención a la discapacidad, con el tema de atención a una vida libre de violencia, al tema de la atención y de penas más fuertes para los feminicidas. Les interesa mucho el tema de la equidad a ellos, les interesa mucho el tema del deporte, de la atención de becas, obviamente, para educación, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que ellos, yo siento que sí entienden que tiene que ver con el papel que tiene tanto el gobierno como el gobierno estatal, los gobiernos municipales y federal, como con el Congreso y otros poderes. Y están muy inmersos en lo que tiene que ver con
cómo ellos participar, cómo ellos poder tener un espacio, una voz que sea escuchada y además creo que es un compromiso no nada más de nosotros que ya estamos en el poder, sino de los que precisamente tienen el interés de ir integrándose más a la vida política, de cómo conocer cómo son los procesos y poder aspirar a una candidatura. Ya hay porcentajes. Yo hablaba mucho en este tema de la última reforma electoral que se dio en el 2017, que ya trae hasta el tema de la revocación de mandato, que el tema de tanto los grupos de vulnerables, los temas de discapacidad, de los LGBT, el tema de la mujer, el tema de los jóvenes, no deberían ser cuotas ya. Debe ser gente que participe en la política y diga, yo traigo un trabajo y quiero ser candidato. No porque me tocó pagar la cuota de género, no porque me tocó pagar la cuota de discapacidad, no porque me tocó pagar la cuota de... Ahorita están en la ley porque efectivamente, pues, luego sucedían muchas cosas que se les ocurren al ser humano también, que es parte de la naturaleza humana, y en alguna discusión yo les decía, es que ahora ya tocó que hasta una mujer sea suplente de un hombre, porque resulta que, y un hombre no sea suplente de una mujer, porque le buscan la manera de todos modos no dejarnos llegar, pues, por ejemplo. Y eso sucede, por ejemplo, con los jóvenes. No debería ser una cuota, debería ser ya una participación más comprometida, más de conocimiento, más de que sí hace falta ya el relevo generacional, precisamente para que estas cosas que se tuvieron que meter en papel no haya necesidad de que estén en papel, sino que sea un tema de que todos lo entendamos, que todos podemos participar y que obviamente las posiciones de poder puede aspirar cualquier persona que tenga esa formación y que tenga ese interés de servir a los demás. ¿Consideras que las juventudes ven en la política una herramienta para lograr alguna transformación o existen todavía estos discursos donde son señalamientos fuertes, con crítica hacia esta figura que en ocasiones nos construimos o se construye de la política en nuestro país? ¿Consideras que los jóvenes ven en la política una herramienta para transformar? Yo veo sobre todo en la figura del presidente Andrés Manuel una oportunidad de lo que los jóvenes ven en un político. No todos tienen esa facilidad de poder transmitir hacia los jóvenes el que ya no son políticos como los de siempre. Ha costado mucho trabajo. Yo espero ser una parte que ayude a esa transformación de cómo nos ven como políticos, que no hacemos discursos por quedar bien, que no hacemos imagen porque nos vean bien, sino que hacemos trabajo para que sepan que nuestro compromiso real con la sociedad existe. Quizás no todos lo hacemos, quizás no a todos nos funciona o no todos lo transmitimos igual. Sin embargo, creo que ya no son tantos políticos como te tenía esa idea. Y creo que los jóvenes empiezan a dar cuenta. Ya conviven más, cuando menos yo tengo muchas actividades con ellos. No nos ven como algo inalcanzable, decías tú. Yo luego veo que empieza a haber una evolución precisamente para esa transformación que se quiere lograr, no solamente en el Estado, en el país, y creo que algunos que se han interesado más en conocer ahora la política se dan cuenta de ello. La producción de Voces del Congreso salió a las calles para platicar con algunos jóvenes y recabar una serie de peticiones. ¿Te parece si las vemos, las escuchamos y platicamos lo que encontraron en las calles de Morelia? Claro que sí. Adelante. Me gustaría que legislara referente a la falta de empleo por parte de los egresados. Creo que ahorita es un problema para muchas áreas, pues, para muchas carreras, para muchas licenciaturas. Más que nada eso, que solucione el desempleo en los jóvenes. El fentanilo. Antes de que empiece a correr en la sociedad, antes de que empiece a correr entre los jóvenes, antes de que empiece a correr entre los adolescentes, detener el fentanilo. Su distribución, su producción, su venta y por sobre todo su consumo. La educación pública resulta muy pertinente en el sentido de que todas y todos tenemos el derecho, ni siquiera es como una
exigencia que debería tomarse en cuenta, sino un derecho que todas y todos debemos de tener, el acceso a la educación pública, desde chiquitos hasta grandotes, medianos, de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los ingresos. Yo creo que es importante el sector de salud porque siento que es importante tener medicamentos y ante cualquier emergencia, más porque yo estuve a punto de morir en un hospital por falta de equipo y por falta de atención. Siento que es importante fortalecer las actividades deportivas para que la juventud se mantenga alejada, pues, igual de caminos que no sean tan buenos, ¿no? Bueno, pues ahí están los temas de educación, temas de adicciones, tema de salud, de empleo. Son algunas inquietudes de las juventudes mexicanas. Sí, fíjate que precisamente lo que te comentaba, este año se autorizó por parte del Congreso del Estado lo que es la Ley de Salud Pública, que tiene que ver con el tema de las adicciones, la atención, la prevención y la sanción para el tema de los centros de rehabilitación también. La reforma regulatoria, faltan obviamente las leyes secundarias, pero ya tiene que ver con un tema precisamente de hacer una revisión, diagnóstico y regulación de todos los centros de rehabilitación, pero además que el sector salud del Estado dé atención a la gente pues que no tiene para pagar un centro de rehabilitación privada. Y también tiene mucho que ver con el tema de atender la salud mental, porque tú sabes que el tema de las adicciones también ha recaído mucho en el tema de la salud mental, el tema de la depresión y de los suicidios, etcétera, etcétera, y que a lo mejor lo decimos de manera muy a la ligera, pero es un tema que nos está generando muchos problemas en el Estado. El 85% de los delitos en el Estado tienen que ver o han tenido una relación con alguien que tiene una adicción y que además tiene algún tema de salud mental. Entonces, debe ser un interés, por supuesto, prioritario para el gobierno del Estado el tener ya diagnosticado dónde traemos los problemas graves. Por supuesto, Seguridad Pública no debe dejar de hacer su tarea, pero yo abono y yo creo, estoy convencida que el tema de la prevención es mucho más importante y por supuesto tiene que ver con el empleo, con el deporte y con la educación. Si los jóvenes tienen acceso a una educación gratuita, si los jóvenes tienen acceso a actividades deportivas, a actividades de dispersión, los que se han dedicado a ser profesionistas deportivos, tener el apoyo financiero, tener el acceso a todo lo que tiene que ver con que los arropen con su actividad deportiva y además el tema de que no te limiten un acceso a tener una educación gratuita, pues eso va a apoyar a que los jóvenes busquen alternativas y por supuesto el tema del desempleo, hablábamos y hacíamos una revisión de lo que tiene que ver con el tema de jóvenes construyendo el futuro, porque en Michoacán se dieron muchos casos de empresas que registraban muchachos y no les pagaban, les daban la mitad, nada más para cubrir el requisito y no los están preparando, no los están formando y por supuesto entonces el programa no está cubriendo su objetivo. Ahorita tenemos mucha gente ingresada, de jóvenes, tenemos muchas empresas ingresadas, pero que no encuentran el vínculo para poder llevar a cabo esta actividad que tiene que ver con que el joven se forme y además la empresa tenga una mano de obra que no le cueste a él, pero que le sirva también para la actividad que realiza, pero entonces tiene que haber un compromiso mutuo. Y entonces seguimos hablando del tema de que esto es un tema de voluntades, que tanto la gente adulta como los jóvenes deben de comprometerse realmente a que esta actividad se realice de una manera eficiente otra vez, de una manera real y de una manera que logre los objetivos para los que se generan los programas, porque luego el problema no son los programas, sino quién los lleva a cabo y quién se mete a ellos. Claro. Tenemos programas para el tema de las madres solteras. Yo luego les digo que ya no es un tema de que generemos más madres solteras y a lo mejor se escucha mal, pero sí se requiere un apoyo, pero también la madre soltera tiene que buscar alternativas para salir de su situación, buscar una preparación y yo estoy totalmente de acuerdo que ahora ya no sea un tema de becas para madres solteras, sino un tema de becas para madres solteras que quieran seguir preparándose para tener una actividad laboral el día de mañana, porque no es posible que te mantengan todo el tiempo, porque un hijo va a ser toda la vida, imagínate, ya no es un tema de beca, ya es un tema de subsidio, claro. Pero de subsidio de una actividad que ya no quieres realizar, no porque no tengas la capacidad, sino porque no quieres.
Entonces también hay que buscar que el presupuesto tampoco es para justificar una actividad, una coyuntura que tiene una solución, pero que tienes que tener esa intención de solucionarla. Tenemos que hacer la última pausa y regresamos al cierre aquí en Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros. Muchas cosas se dicen durante el corte. Diputada, ¿cuáles consideras que son los grandes desafíos que tiene esta 75 legislatura? Además, una legislatura histórica en la conformación, ¿no? 25 mujeres. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene esta legislatura? Estos grandes retos, y lo he mencionado y lo menciono siempre, que son desafíos donde se verán favorecidos o desfavorecidos las y los michoacanos. Pues el primer reto que tenemos, y yo creo que hemos estado todo el año, el gobernador también está muy comprometido con ese tema, es que llegue por fin la despenalización total del aborto. Sin embargo, luego nos ganan los temas a favor de. A favor completamente, es parte además de los objetivos de la Cuarta Transformación y por supuesto del tema del desarrollo social. He tenido muchas discusiones con mi mamá, que es católica hasta las cachas. Yo debo decirte que también soy católica de formación y además de creencia. Sin embargo, yo no vengo a legislar en el Congreso para la Iglesia Católica. Vengo a legislar para la población y no toda la población es católica, no toda la población es creyente y no toda la población tiene y cuenta con las condiciones que algunas personas en esa situación cuentan. Yo he comentado mucho el tema precisamente por el tema moral con mi mamá, de que el tema del Estado hace muchos años, desde la Reforma, se separó del Estado y cada quien tiene sus obligaciones y la Iglesia tiene que excomulgar a todas las que toman esa decisión. Esa es su obligación y eso tiene que ver con los reglamentos de la Iglesia. El Estado tiene otros. Tiene la obligación de atender y de dar salud pública. Tiene el deber y defender el derecho de cada quien a decidir sobre sí mismo. Y eso es el caso de la mujer. Tiene la obligación de dar equilibrio y de dar el acompañamiento legal de una situación que tiene que ver con muchas condiciones que cada una es distinta. Y creo yo que no podemos generalizar en el tema de si tienes derecho o no tienes derecho a decidir sobre un tema que a quien le va a perjudicar es a ti y que tiene que ver con ideas diversas, por supuesto, pero que las condiciones, cuando menos legales y reglamentarias, tienen que estar dadas por el poder, por el Estado, y que deben de darse las condiciones además de salud y de libertad que se requieren. Entonces, tenemos un gran reto también en el tema de la equidad y de la igualdad de la mujer con el hombre en muchos ámbitos, el tema laboral, el tema de capacidades por los espacios, el tema en el sistema judicial, en el sistema legislativo, en todas las partes que tienen que ver con el gobierno, que yo recuerdo muy bien que en su momento, por ejemplo, el exgobernador Leonel Godoy exigía a todos sus titulares de gobierno la equidad. 50% mujeres, 50% hombres en toda la estructura de gobierno. Y no estaba todavía reglamentado. Entonces, ahora que está reglamentado, pues debería de ser todavía con mayor exigencia el tema que se diera en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes que tienen que ver con la administración pública y con el gobierno. Entonces, el tema de que la mujer hoy sean 25 diputadas de 40, pues se supone que deberíamos de tener tan solo el compromiso de ponernos de acuerdo de que esos temas que tienen que ver con la mujer, pues ya pudiéramos avanzar, pero no hemos podido lograr ni el lugar de la discusión. O sea, ni siquiera somos capaces de pasar una propuesta de siéntense a discutirlo, a ver hasta dónde. ¿Por qué no se da?
No, porque además Porque nos gana la moral. Esa es una de las Nos grandes gana la críticas moral. que se ha establecido en Y ese yo lo sentido. entiendo, por ejemplo, en el grupo parlamentario del PAN, porque esa es su idea de estructura política, es así, pero yo no puedo entenderlo con las compañeras que son de Morena, con las que son del PT, con las que son del Verde, que por ejemplo se supone tenemos el mismo compromiso y la alianza va porque tenemos la intención de lograr esta cuarta transformación. Ahí es donde yo no lo entiendo. Y el tema del grupo parlamentario del PRI también, pues entiendo que luego están más preocupadas por el tema de atender el tema de los niños y de los jóvenes, que por supuesto yo no critico esa parte, pero sí creo que el tema de la mujer da precisamente pie a que todos los demás temas puedan ser atendidos de una mejor manera, porque mientras una mujer esté correctamente y legalmente sentirse protegida, sentirse respaldada, sentir que no la van a volver a criminalizar, que no la van a volver a meter a un tema de que todo el mundo se siente con el derecho de decidir menos ella, va a generar más tranquilidad en todos los demás ámbitos. Los niños y los jóvenes dependen de una mujer, al final de cuentas. A pesar de que el hombre tiene la obligación de también ser un papel fuerte y dinámico en la familia, no deja de ser una realidad que quien hace la crianza básica es una mujer. Y entonces, si no están ellas tranquilas en su entorno personal, todo lo demás es discurso. ¿Ves a un Estado sólido en materia económica, estable en los próximos años? Estable en la parte del gobierno, cuando menos en el tema de presupuesto, yo creo que no vamos a volver a un presupuesto deficitario en este momento. El tema del desarrollo económico, yo veo mucho compromiso por parte del gobierno del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, es un comprometido completamente con el tema precisamente de estar apoyando el tema empresarial para que el desarrollo económico se dé, y he visto que está buscando las alternativas precisamente para generar empleo, para generar capacitación, para generar espacios, y que esto que tiene que ver con fortalecer la inversión pública y que el desarrollo económico tenga ese empuje que necesita, yo lo veo muy comprometido. Sin embargo, se ocupa que todos los que tienen que ver con esto se comprometan como lo está haciendo él. Que la inversión llegue, que el desarrollo económico se realice, que la capacitación se haga, que todo lo que tiene que ver con tener esa... se me fue la palabra, esa capacidad de tener gente idónea en los espacios idóneos para que el desarrollo económico del Estado se realice, porque los elementos los tenemos. Todo lo que tiene que ver con la materia prima la tenemos. Tenemos aguacate, tenemos mango, tenemos fresa, tenemos toda la materia prima que se genera en el Estado es grande. ¿Por qué no la hemos industrializado toda? ¿Por qué solamente una parte del aguacate? ¿Por qué solamente una partecita del Estado tiene que ver con el desarrollo industrial? Solamente nuestros polos. La Piedad, lo que acabas de comentar, el tema de las fábricas, el balón, los zapatos de fútbol, es los embutidos, en todo lo que tiene que ver con el transporte de mercancías en el puerto, pero realmente más zonas industrializadas y de manufactura no tenemos. Todo es básico. Todo es la materia prima del Estado y que sale tal cual y ya nos la venden enlatada. El valor agregado que genera eso no lo estamos dejando aquí, lo estamos dejando en otro lado. Necesitamos meterle a eso, a que el valor agregado se quede aquí, a que aquí en lugar de sacar un mango, saquemos un puré, saquemos un jugo, saquemos cualquier cosa que tenga que ver con meterle mano de obra. Eso es lo que tenemos que generar aquí y todos debemos de estar en esta idea. El tema de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión? ¿No? ¿Qué papel pueden jugar dentro de la sociedad? Hablamos de esta cercanía o no con los actores políticos. ¿Cuál es tu reflexión? Fíjate que yo veo mucho luego que pues nos gana qué es lo que vende. Y si lo que vende es la notita, eso es lo que se promueve. Yo he tenido precisamente, y creo que a veces hasta me sacan la vuelta por lo mismo, de no preguntarme cosas, porque todos tenemos que ver con lo que transmitimos a los demás, no solamente el que da la opinión, sino quién lo transmite y cómo lo transmite. Y efectivamente aquí creo que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante y de repente
los mismos poderes abaratan la información. Debiéramos ser más comprometidos con lo que le queremos transmitir al pueblo michoacano, que hay un compromiso real para tratar de sacar el desarrollo económico, que el desarrollo social sí le importa, no nada más a mí o al que dice la opinión, a muchísima gente, que además hay actores que ni se promueven, pero lo hacen. Y hay actores que se promueven mucho y no lo hacen. Entonces, pues ahí es donde juegan un gran papel los medios de comunicación. ¿Quién es realmente el que está haciendo las cosas y cómo las hace? Y hacia dónde lo está dirigiendo. ¿En generar una imagen suya o en generar una imagen de lo que puede ser el Estado, que es más importante que un individuo? El Estado debe ser proyectado. Diputada, ¿te parece ya para ir cerrando Sí. esta charla el día de hoy aquí en Voces del Congreso, esta dinámica que hacemos en cada emisión de lo que hemos platicado? Yo te estaré compartiendo alguna palabra y que nos compartas alguna reflexión o con otra palabra lo que pasa por tu mente. Ok. ¿Te parece? Mujeres, Empoderamiento, Michoacán, grande, economía, desarrollo. naturaleza, ¿La ocupamos? Congreso, Complicado. seguridad, Nos falta. México, Muy importante. Morena, Transformación. 4T, La gran transformación. educación, Más inversión. compromiso. Lo que tenemos todos los michoacanos. Algo más que tú quisieras compartir. Yo te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación, el estar desde luego en un espacio público y este contacto con la ciudadanía que considero lo necesitamos y que desde luego es importante, ¿no? Las diferentes visiones y lograr un debate, siempre lo he dicho, con argumentos. ¿Algo más que quieras decir? Pues solamente que estamos muy comprometidos efectivamente de lograr algo bueno para el Estado. Te agradezco mucho. A ti. Bueno, pues esta ocasión también le agradecemos a usted su participación como cada emisión de Voces del Congreso. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio, deseamos tenga un extraordinario día. Nos vemos y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó